El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al gobierno de Estados Unidos a disculparse por la falsa acusación que hizo la Administración de Control de Drogas sobre el supuesto financiamiento por parte del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Para conocer más sobre esta y otras notas del día, no se pierdan hoy el noticiero en nuestra edición vespertina a partir de las 20 horas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos en una emisión más de Hoy en la Transformación y fíjense que estamos intentando aclarar qué es mentira y qué es verdad. ¿No es así, Pao? Así es, Lalo, un gusto saludarte. Y sí, tienen que tener mucho cuidado porque fíjense que circula un bulo en chats de la oposición de que la 4T quiere cambiar el artículo 139 de la Constitución. Bueno, y tengo que confesar que por primera vez estoy de acuerdo con la oposición. Yo tampoco estoy de acuerdo en reformar el artículo 139 de la Constitución. Pero, Lalo, el artículo 139 de la Constitución no existe. Por eso, no quiero que cambie. No vaya a ser que de pronto exista, Pao. Pues no se preocupen porque no van a cambiar los artículos inexistentes y tengan cuidado con lo que comparten porque los pueden hacer quedar como ignorantes. Yo insisto en que hay un chairo infiltrado molestando a la oposición, mandándoles falsedades para ver quién hace el ridículo. Y la verdad es que está haciendo un gran trabajo, pero ya puede parar porque hay gente que sí se lo cree. Hay gente pobre que compró dólares por consejo de Chumel y que no merecen sufrir más. Y además, nosotros no somos así, Lalo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en otras noticias, advirtió que se impugnará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazó la ley eléctrica que da prioridad a la CFE por sobre las empresas de energía privadas. Como quien dice, insisten en regresar a la privatización de nuestros recursos. Es como la DEA que insiste en validar testimonios de protegidos de García Luna, Lalo. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor
de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden, ¿sí?, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar. Por supuesto que se deben de impugnar. Lo decíamos ayer, Pao, el Poder Judicial está enfermo de poder, como una mazorca transgénica de hace 36 años. Se ve normal, pero por dentro está podrida. En las reformas que enviará el presidente este 5 de febrero, se contempla que la CFE sea considerada como una empresa estratégica que beneficie el interés público, que siempre estará por encima del poder privado. Yo propongo que aprovechemos que los conservadores andan en plan Contreras y propongamos cosas como que continúen los fideicomisos de los jueces y así todos votamos en contra y se los tumbamos, o que privatice la energía eléctrica, Lalo. No suena mal, Pau, enredarlos en su propia intransigencia. Que se considere como una industria estratégica de interés público, que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular. Entonces, el modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y sobre todo de empresas extranjeras. ¿Cómo se evita que haya gasolinazos? Pues con el 80% que tiene en el mercado Pemex, o que tiene de participación en el mercado. Si no, no se podría establecer un precio justo. Y por supuesto que debe ser un precio justo, porque la energía eléctrica no se puede dejar al mercado porque es una necesidad básica para la supervivencia de las personas. No es como una bolsa Chanel que esa no tiene que tener un precio justo porque solo para Inés Gómez Montt representa una necesidad básica y no le va a pasar nada si mete sus cosas en una bolsa del mercado. Y es que miren, ayer los flamantes ministros
que tenemos votaron el proyecto que concede amparo a empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la votación hubo empate de 2 ministros y el ministro Pérez Dayán, como diría Jesús Ramírez Cuevas, con una chicanada jurídica alegó voto de calidad a su propio proyecto, violando así la ley orgánica del Poder Judicial. Exactamente. De acuerdo con el director de la CFE, Manuel Bartlett, este acto es una flagrante violación al procedimiento, ya que el ministro Dayán debió de haber turnado a otro ministro y no emitir un voto de calidad. Así es, entonces pues yo voto que pasemos ya a la siguiente nota, Lalo, que... Yo voto porque nos quedemos en esta. Empate. No, Lalo, yo lo siento mucho, pero mi voto tiene más calidad y fue mi propuesta. Bueno, recuerdan que ayer salieron a decir algunos medios corporativos que el presidente López Obrador, según había recibido dinero del narco en su campaña de 2006, pues nuestro presidente no se quedó callado porque su pecho no es bodega y hoy en la mañana exhortó al gobierno de Estados Unidos a disculparse por la falsa acusación que hizo la DEA sobre este tema. Y es que ayer, después del escándalo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos salió a decir que esa investigación ya está cerrada desde hace 13 años. Pues sí, pero como diría el presidente, lo que no mancha tizna. Pues así que no manchen y váyanse a tiznar a su chimenea. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Y por supuesto que Andrés Manuel López Obrador tiene calidad moral. Si no la tuviera, se quedaría callado como Calderón con García Luna. Los que no tienen vergüenza son los estadounidenses, que por premiar a un narco y darle armas, salen con que el adversario político de ese narco recibía dinero del narco. Me pregunto si el narcosecretario del narcopresidente les dio dinero del narco para decir que López Obrador recibió dinero del narco. El mandatario afirmó hoy que Estados Unidos ha llegado al injerencismo nivel mi tía y mi tía Anabel y mi tía Carmen cuando estaban de intrigosas en la boda, Lalo. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. México no es colonia de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral en los presidentes. Un presidente que llega mediante el fraude, ¿qué autoridad puede tener? Sí, pero a mí me eligieron los mexicanos, un voto libre, secreto. Además, ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna.
que calumnia que algo queda, porque eso sí, se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Entonces sí hacen daño y vamos a esperar. Hacen mucho daño, Pau. Ay, ya sé, Lalo. Mi tía Carmen y mi tía Anabel casi convierten la boda en un funeral. Uf, por eso, varios miembros del movimiento de la Cuarta Transformación, entre ellos su coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, salieron a defender al presidente tras las falsas acusaciones. Ayer en sus redes sociales, la doctora publicó un video en donde, por supuesto, negó la veracidad de las noticias falsas, atribuyéndolas, igual que el presidente, a tácticas de la oposición para debilitar a la Cuarta Transformación en este periodo electoral. Pura baba de perico. Son cosas que no se pueden dejar pasar. Fíjense de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010, ¿no? Sí. Por agentes de la DEA. Y después entró a un comité de esa institución, de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas, en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí, años después. Años después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No vamos a decir más cosas porque luego el INE nos regaña. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Eso es lo primero y es muy importante que se conozca, se vea, porque se puede malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Será cierto? No, es absolutamente falso. Y es crear una noticia a partir de una falsa información. Mejor no lo pudo explicar Claudia Sheinbaum. En estos tiempos que casi siempre se vuelven más oscuros que el pasado de Eduardo Verástegui, hay que tener muchísimo cuidado con toda la desinformación, sobre todo en estos medios de derecha que solo buscan meter miedo a la población mexicana. Más miedo nos debería dar pensar que García Luna fue conmemorado como el mejor policía de Estados Unidos. Ahí está la sarta de mentiras que se comienzan a fabricar y que incrementan en este periodo electoral. Pero bueno, en excelentes noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que la empresa de ferrocarriles Kansas City podría comenzar en el mes de mayo la creación de un nuevo tren de pasajeros con recorridos desde Ciudad de México a Querétaro y posteriormente a Monterrey y Nuevo Laredo. Ya vino una empresa, Pacific, que ahora se fusionó con una empresa canadiense, de las dos grandes empresas de los ferrocarriles de carga. Una ya hizo una propuesta para un tren a Querétaro, México-Querétaro, y con posibilidad de ampliarlo a Monterrey y Nuevo Laredo, toda la línea. Mandaron a hacer un estudio ellos, se los van a entregar en mayo. Aceptamos esperar el resultado del estudio, pero sí están interesados. No tengo información de otra propuesta, pero ya es una de las iniciativas que se va a proponer para que quede en la Constitución que el Estado retoma su derecho a utilizar
las vías concesionadas de carga para trenes de pasajeros. Son 18,000 kilómetros. Yo me acuerdo, Lalo, no sé si tú te acuerdes, cuando viajaba en tren cuando era chiquita con mi familia. De repente llegó Ernesto Zedillo y me quedé así, como... Me alegra muchísimo que ya regresen esos tiempos y me pongo como changuita de feliz, pues el gobierno de la Cuarta Transformación trajo de vuelta los trenes de pasajeros. Lástima que no pueda traer mi infancia de regreso, pero bueno, al menos todavía no se me va el tren, Lalo. Exacto, Pau. De hecho, hoy el presidente nos superaseguró que su supergobierno dejará superestablecido en la Constitución que el Estado mexicano retomará su derecho para usar nuevamente los 18,000 kilómetros de vías férreas para ofrecer el servicio de los trenes de pasajeros. Algo que se había interrumpido desde el gobierno del superneoliberal del exferrocarrilero Ernesto Zedillo. Y lo importante es que van a regresar los trenes de pasajeros porque fue algo totalmente contrario al interés público. Zedillo le entregó los ferrocarriles a la empresa gringa Union Pacific y pues claro, después de su experiencia llevando ferronales a la quiebra, ¿cómo no lo iba a contratar Union Pacific? Empresarialmente es una genialidad. Es como contratar al que tronó Mexicana para administrar SpaceX. Ya vemos las grandes fichitas que tenemos en el bloque conservador. Bueno, y en malas noticias para los seguidores de Iturbide, ¿qué creen? El gobierno de la 4T anda de fiesta. Pues el día de hoy, la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, dio a conocer en la mañanera que gracias a las poderosísimas becas Benito Juárez, se ha disminuido a un mínimo histórico el índice de abandono escolar en este nivel educativo. El impacto de la beca para el bienestar Benito Juárez García ha sido para el tipo de educación media superior altamente significativo. Se ha disminuido a su mínimo histórico el índice de abandono escolar. En el ciclo escolar 2018-2019 era de 14.2. En el ciclo escolar 2022-2023 llegó a 8.7. Nada más. Durante esta administración, el 84% de las niñas y niños que ingresan a la educación básica llegan hasta la educación media superior, mientras que al final del sexenio anterior solo accedía a 66%. O sea, que no fue culpa de Lili. No se vayan a burlar de ella por abandonar sus estudios. Ella solo fue víctima del sistema que ahora defiende y que tanto insiste en que regrese. Y por eso sí, búrlense. Lástima que no le tocó la nueva escuela mexicana, porque no es más que la educación que recibe la clase progre mexicana y que ha logrado una alta eficiencia en el sistema educativo. Eso es algo digno de celebrar, a menos de que terminen siendo progres buena ondita. Así que bien abusados, ¿eh? Pues hemos llegado al final de hoy en la Transformación por la 4TV. Les saludan Paola Medina y Eduardo Casillas. Es un gusto acompañarte, Pao. Nos vemos el día de mañana. En Veracruz somos muy productivos. Tenemos café, caña, cítricos y por supuesto un gran sector pesquero. En eso trabajamos en la Cuarta Transformación. En abrir espacios para proyectar a nuestra gente. Vamos a seguir impulsando la Cuarta Transformación por amor a Veracruz. Rocío Nale, gobernadora, por la candidatura de Morena. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV, donde
compartimos la historia contigo. Este gran tema del Congreso Constituyente de 1823-24 tiene antecedentes sin los cuales no se podría explicar el proceso político y legislativo que se inició precisamente en la lucha por la independencia de México. Un poco antes de que se iniciara esta guerra, se había instituido como máximo órgano de gobierno de España una junta central para asumir la totalidad de los poderes en ausencia del rey Fernando VII. Esta junta convocó a una reunión extraordinaria en el puerto de Cádiz, tras la cual se decretó una convocatoria el 14 de febrero de 1810 dirigida a las provincias de ultramar, por la cual se disponía la elección de diputados en todos los dominios de la corona para que tuvieran representación ante las Cortes. Esta especie de congreso, que serían el marco legislativo del que surgiría la llamada Constitución de Cádiz en 1812, la cual transformaría el antiguo régimen de monarquía absoluta. Cabe precisar que esta transformación fue el tránsito hacia una monarquía constitucional, así definida porque la autoridad del rey es limitada por una constitución, que es el conjunto de normas y leyes que fundamenta la organización de un Estado por el que se rigen los gobernantes y los gobernados, y que en aquella época transformó a estos de súbditos en ciudadanos, porque ante la monarquía absoluta los ciudadanos no existían, solo súbditos, los que tenían obligaciones, pero como ciudadanos ahora también podían tener derechos. Y el derecho ciudadano supremo es tener el poder de crear o cambiar, cuando así sea necesario, el orden de gobierno, en tanto éste se considere emanado de los ciudadanos. Este es el punto de partida para explicar los orígenes de nuestro orden constitucional. Y para explicarlo tenemos a un protagonista destacado en Cádiz, que fue el doctor José Miguel Ramos Arizpe, licenciado en Derecho y doctor en Cánones, o sea, el conjunto de leyes o reglas de la Iglesia Católica, diputado por el distrito de Coahuila, quien compartió debates con Juan José Güereña, diputado por el distrito de Durango y canónigo doctoral, entre otros. Aquí puede llamarnos la atención la formación canónica de estos diputados, como lo era también la del ya citado José Joaquín del Moral, al que nos referimos anteriormente, pero hay que tomar en cuenta que en aquella época, si se buscaba hacer una carrera profesional pública, las actividades más frecuentadas estaban en el ejército o la iglesia, a nivel institucional. La trayectoria de Ramos Arizpe sería muy importante, no solo porque fue uno de los creadores de la Constitución de Cádiz, de tendencia liberal, publicada en 1812, donde adquirió él una gran experiencia parlamentaria, sino porque ésta va a permitir una década después ser figura central en un gran proyecto legislativo en México, que será nuestra primera Carta Magna de 1824. Vale precisar que la Constitución de Cádiz entró en vigencia en la Nueva España cuando ya se vivía la Guerra de Independencia y las fuerzas insurgentes se reorganizaban tras la muerte de Hidalgo, Allende y los líderes que la iniciaron. En España, la intervención francesa fue derrotada en 1814 y el rey Fernando VII regresó al poder, pero solo para volver a imponer el viejo régimen, porque el primer decreto que expidió declaraba nula y sin efecto la Constitución de Cádiz y restablecía todo el sistema absolutista. En su ofensiva contra el Congreso, los partidarios de Fernando VII comenzaron por emplear la corrupción
y muchos diputados se convirtieron en tránsfugas ante el señuelo de tentadoras ofertas y prebendas. No fue el caso de Ramos Arizpe, a quien le hicieron, a nombre del rey, la propuesta de darle un obispado o diócesis que eligiera, como un soborno encubierto que él rechazó con palabras de resonancia histórica, pues de acuerdo a la versión conocida dijo lo siguiente: yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo, la misión que se me confió es de honor y no de granjería, o sea, de granjearse favores. Este rechazo le causó que fuera injustamente detenido, encarcelado, sometido a juicio político junto con otros diputados insumisos y estuviera en reclusión 6 años hasta 1820, cuando un levantamiento militar puso fin al sexenio absolutista y obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución, con lo que Ramos Arizpe y otros diputados que tampoco se habían corrompido y estaban presos fueron liberados y retomaron sus puestos legislativos. En México, una de las prioridades de la resistencia insurgente fue poner en práctica un orden jurídico que le diera legitimidad en los territorios donde operaba como fuerza beligerante. La primera iniciativa para la organización institucional del movimiento fue de Ignacio López Rayón, con la Junta Suprema Nacional Americana el 21 de agosto de 1811 en Zitácuaro del actual estado de Michoacán. La formaron el propio Rayón, abogado, José María Liceaga, militar, y José Sixto Verduzco, doctor en teología, integrando luego al cura José María Morelos, nombrándolo jefe militar de las tropas insurgentes. Cabe precisar que la denominación de la Junta es porque asumía su territorialidad como parte de la América mexicana. El fundamento jurídico de la Junta fueron los elementos constitucionales, documento redactado por el propio Rayón que contiene las bases de lo que será una futura constitución de una nación independiente de España. La ofensiva contrainsurgente atacó Zitácuaro violentamente y buscó acabar con la Junta, que salió fuera de ahí protegida por sus partidarios. Luego hubo de disolverse. En 1813, Morelos convocó a la realización del Congreso de Anáhuac, que tuvo lugar en Chilpancingo, donde presentó su proyecto nacional denominado Sentimientos de la Nación, documento de gran trascendencia legislativa hasta nuestros días. El Congreso y sus 11 diputados constituyentes tuvieron un itinerario forzoso hasta establecerse en Apatzingán, también territorio michoacano, donde el 22 de octubre de 1814 fue suscrito el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que fue el mayor logro legislativo de la insurgencia, que hubo de pasar de la resistencia, de la guerra de guerrillas tras varias derrotas militares, la prisión y fusilamiento de Morelos en 1815. El pacto político y militar derivado del Plan de Iguala, firmado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, integró a los jefes insurgentes que quedaban, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y otros, y propició que se consumara la independencia del país el 27 de septiembre del mismo año. En España, nuestro diputado Miguel Ramos Arizpe se embarcó de regreso a México y luego de su llegada se dispuso a participar, sin lograrlo, en la integración del primer Congreso Constituyente que se instaló el 24 de febrero de 1822, exactamente un año después de proclamado el Plan de Iguala. El mismo día, sus diputados aprobaron unas bases constitucionales en donde se decía que el país adoptaba para su gobierno la monarquía moderada constitucional,
con la denominación de Imperio Mexicano, lo cual España no reconoció. Pero lo que pasó después es materia de la continuación de esta interesante historia para llegar al Congreso Constituyente de 1823-24. La 4T está construyendo un mejor país, donde hay progreso económico y bienestar social. Al inicio de la transformación, el salario mínimo era de 88 pesos con 36 centavos. Ahora es de 207 pesos con 44 centavos, beneficiando a 6.4 millones de trabajadores. En 2022 se rompió el récord de inversión extranjera directa, con 32,000 millones de dólares, demostrando que los inversionistas confían en México y en su gente. El peso logró bajar de 19 pesos respecto al dólar y sigue fortaleciéndose día con día. Al cierre de 2022, el IMSS registró más de 21,372,000 trabajadores, una cifra histórica de empleos formales. Con honestidad y poniendo por delante a quienes más lo necesitan, se está transformando el país con la convicción de que el crecimiento económico tiene que ir junto con el bienestar del pueblo. Morena, la esperanza de México. Hace 5 años, México decidió apostar al camino de la transformación. Intentaron detenernos más de una vez, pero no pudieron contra la esperanza de un país y su anhelo por un cambio verdadero. Desde entonces nos guiaba la voz del pueblo, el único soberano al que debemos obediencia. El mismo pueblo al que hoy podemos ver a los ojos y decirle, como lo prometimos, no te íbamos a fallar. No le fallamos a los 5 millones de personas que han salido de la pobreza, ni a todos los hogares mexicanos que han incrementado sus ingresos en un 11%. No le fallamos a los 12 millones de adultos mayores que hoy reciben una pensión digna, ni a los 12 millones de estudiantes que tienen asegurada una beca. Tampoco le fallamos a las y los trabajadores beneficiados con un incremento del 150% en el salario mínimo. Como tampoco le fallamos al suroeste mexicano, región históricamente olvidada por los gobiernos neoliberales. No le fallamos a las madres trabajadoras, a las personas con discapacidad, ni a los millones de mexicanas y mexicanos que hoy reciben apoyos constitucionales. Y sobre todo, no le fallamos a las próximas generaciones, para quienes hemos garantizado derechos que ya nada ni nadie podrá negarles. Ahora, en la recta final de este primer piso de la transformación, nos corresponde estar más unidas y unidos que nunca, pues solo en unidad garantizaremos la continuidad de este cambio verdadero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se impugnará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la ley eléctrica que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad por sobre las empresas privadas de energía. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más
importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros, y 2 a favor y 2 en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden, ¿sí?, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar. Durante su conferencia matutina, el mandatario enfatizó que en lo que resta de su administración no aumentará el costo de la luz en los hogares de México, debido a que la CFE genera el 56% de la energía eléctrica nacional. Que se garantice que va a existir la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Por eso tenemos garantizado el que no aumenten los precios de la luz. Si se quedan solo los particulares, pues entonces pasaría lo que sucedió en Europa con la crisis del gas por la guerra de Rusia con Ucrania. Los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Entonces, sí es importante que participe en el mercado la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje considerable. Estamos proponiendo 54% y 46% a las empresas particulares. Ni siquiera es lo que había antes de Salinas. Salinas es el que empieza con la privatización de la industria eléctrica, utilizando, nada más que entonces no eran tan estrictos ni estaban no había un gobierno pues del pueblo, entonces los ministros pues apoyaban todo. Con una ley secundaria modificaron el principio constitucional de que solo la Comisión Federal de Electricidad podía dar el servicio de energía eléctrica. Y ahí empezaron a entregar las concesiones a particulares. El jefe del Ejecutivo subrayó que una de las iniciativas de reforma que enviará el 5 de febrero al Congreso de la Unión contempla que la CFE sea considerada como una empresa estratégica que beneficia al interés público. Que se considere como una industria estratégica de interés público.
que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular. Entonces, el modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y sobre todo de empresas extranjeras. ¿Cómo se evita que haya gasolinazos? Pues con el 80% que tiene en el mercado Pemex o que tiene de participación en el mercado. Si no, no se podría establecer un precio justo. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al gobierno de Estados Unidos a disculparse por la falsa acusación que hizo la Administración de Control de Drogas sobre el supuesto financiamiento por parte del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo cuestionó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que por un lado busque la cooperación de México para combatir el consumo y trasiego de drogas y por el otro ataque a su gobierno con mentiras. El presidente Biden debería de enterarse de esto, porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento? No sé quién. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando, ¿sí?, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién? El mandatario afirmó que Estados Unidos ha llegado al injerencismo en México, denostando al gobierno de la Cuarta Transformación legítimamente constituido. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. México no es colonia
de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral en los presidentes. Un presidente que llega mediante el fraude, ¿qué autoridad puede tener? Sí, pero a mí me eligieron los mexicanos, un voto libre, secreto. Además, ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Que calumnia que algo queda, porque eso sí, se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Entonces sí hacen daño y vamos a esperar. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa de ferrocarriles Kansas City podría iniciar en el mes de mayo la creación de un nuevo tren de pasajeros con recorridos desde la Ciudad de México a Querétaro y posteriormente a Monterrey y Nuevo Laredo. Sí, ya vino una empresa, Pacific, que ahora se fusionó con una empresa canadiense, de las dos grandes empresas de los ferrocarriles de carga. Una ya hizo una propuesta para un tren a Querétaro, México-Querétaro, y con posibilidad de ampliarlo a Monterrey y Nuevo Laredo, toda la línea. Mandaron a hacer un estudio ellos, se los van a entregar en mayo. Aceptamos esperar el resultado del estudio, pero sí están interesados. No tengo información de otra propuesta, pero ya es una de las iniciativas que se va a proponer para que quede en la Constitución que el Estado retoma su derecho a utilizar las vías concesionadas de carga para trenes de pasajeros. Son 18,000 kilómetros. El mandatario reiteró que su gobierno dejará establecido en la Constitución que el Estado mexicano retomará su derecho para usar nuevamente los 18,000 kilómetros de vías férreas para ofrecer el servicio de los trenes de pasajeros, algo que se había interrumpido desde el gobierno neoliberal del expresidente Ernesto Zedillo. Lo importante es que van a regresar los trenes de pasajeros y eso va a ayudar muchísimo, porque fue un error garrafal. Más que eso, en política los errores son como, más que errores, son malas decisiones. Se dice de otra manera, se dice que en política los errores son como crímenes. Entonces, fue pues algo totalmente contrario al interés público. Es el otro caso. Zedillo le entrega a los ferrocarriles, pues a esta empresa que estamos hablando, creo yo. Sí, es que se unieron ya. La Unión Pacific es la que está con Grupo México, y esa Unión Pacific se lleva a trabajar
a Zedillo de asesor. Un poco lo de Calderón con Iberdrola. O sea, les entrega la concesión y lo contrata. Pero ya ven cómo viene a dar lecciones de moralidad. Y de democracia, ¿sí? El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a todas y todos los maestros del país, ya que durante su administración no ha habido ningún conflicto con el magisterio. Esto después de que el gobierno de México humanizara las políticas aplicadas en materia educativa. En especial, lo que se ha hecho para dignificar el trabajo del magisterio, el reconocimiento de la importancia de nuestras maestras, nuestros maestros, porque en el pasado fueron maltratados, ninguneados. Ahora no ha sucedido eso. Y se han portado muy bien, como siempre, como siempre. No hemos tenido conflictos en lo educativo, nada que ver con lo que sucedía en los sexenios anteriores, sobre todo cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa, impulsada, por cierto, por Claudio X González y por todo ese grupo de intereses creados, muy conservadores y contrarios a la educación pública. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Óscar Flores, informó que el gobierno de México ha invertido más de 420,000 millones de pesos para la entrega de más de 22 millones de becas a estudiantes, la basificación de 950,000 plazas y la creación de diversos programas educativos. Este gobierno, como una de las principales acciones de revalorización del magisterio, ha invertido más recursos de los aprobados por la Cámara de Diputados en los últimos 2 años. Esta gráfica ilustra claramente que en los últimos años se han invertido aproximadamente 80,000 millones de pesos en beneficio de mejores condiciones salariales. Esa será la ruta, seguramente en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública, para seguir incentivando la inversión en beneficio de los maestros. Se han basificado 950,000 plazas, todo ello se ha logrado en la Secretaría de Educación Pública, bajo desde luego el liderazgo de la maestra Leticia Ramírez Amaya, y de este gran equipo que ahora está aquí presente y de muchos más servidores públicos de la propia Secretaría. Es decir, nosotros hemos llevado a cabo una administración de los recursos con absoluta claridad, con absoluta diligencia y particularmente con mucha transparencia. Tal y como lo demuestra la siguiente gráfica de las instancias de fiscalización, y no lo decimos nosotros, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Ejemplo de ello son que en administraciones anteriores se han determinado 1,402 hallazgos con presunta responsabilidad del orden de 5,500 millones de pesos, y a esta fecha, en la gestión que transcurre de la presente administración, se han determinado 203 hallazgos con procesos administrativos.
La subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Rubalcaba, informó que se ha disminuido a su mínimo histórico el índice de abandono escolar en este nivel educativo gracias a las becas Benito Juárez e indicó que durante esta administración el 84% de las niñas y niños que ingresan a la educación básica llegan hasta la educación media superior, mientras que al final del sexenio anterior solo accedía a este nivel el 66%. El impacto de la beca para el bienestar Benito Juárez García ha sido para el tipo de educación media superior altamente significativo. Se ha disminuido a su mínimo histórico el índice de abandono escolar. En el ciclo escolar 2018-2019 era de 14.2. En el ciclo escolar 2022-2023 llegó a 8.7. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria agregó que gracias a la nueva escuela mexicana se ha logrado una alta eficiencia en el sistema educativo. Además, hemos logrado una alta eficiencia en el sistema educativo, la cual se puede apreciar recordando que en el año 2018, de cada 100 niñas y niños que ingresaban a educación primaria, llegaban a educación media superior solamente 66 estudiantes. Hoy llegan 84. Garantizando el derecho humano a la educación, concatenador de otros derechos, habremos de asegurar el bienestar y la felicidad de adolescentes y jóvenes que habrán de culminar en las aulas no solo su trayecto educativo, sino que habrán de edificar un proyecto de vida en el que ellos son agentes de transformación gracias al enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro este miércoles con el embajador de China en México, Zhang Rong. A través de sus redes sociales, el mandatario resaltó las excelentes relaciones entre ambos países. El jefe del Ejecutivo expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por China durante la pandemia y en la actualidad, especialmente en la obtención de suministros para los afectados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero, y destacó el cumplimiento puntual de dicho compromiso. Me da mucho gusto recibir al ciudadano embajador de la República Popular de China, señor Rong, que está aquí con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Como pueden ver, es una persona joven y yo agregaría muy inteligente, y son muy buenas las relaciones que tenemos con el pueblo y con el gobierno de China. Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos desde la pandemia, no se nos va a olvidar, y ahora también nos están ayudando a conseguir enseres domésticos para damnificados de Acapulco y Coyuca, y están cumpliendo. Durante la reunión, el diplomático chino entregó al mandatario el símbolo oficial de su país para el Año del Dragón, conocido como el Dragón de la Buena Ventura, que representa la buena suerte. El embajador aprovechó la ocasión para desear paz, prosperidad y una buena cosecha para México. En un gesto de intercambio cultural, el presidente López Obrador obsequió al embajador un jaguar elaborado por artesanos mexicanos y envió un saludo cordial al presidente y al pueblo de China. A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la presunta recepción de recursos ilícitos en su campaña a la presidencia del 2006. La doctora destacó la importancia de la honestidad en el movimiento de la 4T y desmintió las noticias falsas, atribuyéndolas a tácticas de la oposición para debilitar a la Cuarta Transformación.
porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Fíjense de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010. Sí. Por agentes de la DEA. Y después entró a un comité de esa institución, de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas, en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí, años después, muchos años. Años después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No vamos a decir más cosas porque luego el INE nos regaña. Pero, evidentemente, pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Eso es lo primero y es muy importante que se conozca, se vea, porque se puede malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Será cierto? No, es absolutamente falso. Y es crear una noticia a partir de una falsa información. Con el objetivo de abordar la crisis hídrica en la Ciudad de México, Clara Brugada expresó la necesidad de instalar un nuevo modelo de gestión del agua con énfasis en garantizar el derecho al acceso para todos y enfrentar la peor sequía en 80 años debido al cambio climático y la voracidad inmobiliaria. Brugada insistió en la importancia de considerar el agua como un derecho fundamental, oponiéndose a su privatización y abogando por un enfoque integral y coordinado para cambiar el actual modelo de gestión del agua. El agua no es un producto del mercado, el agua es un derecho, así que no se puede privatizar. Eso generaría mayor desigualdad, mayor escasez, precios más altos, porque al privatizar se convierte en un negocio. El tema del agua es mi prioridad. El agua como un derecho fundamental para todas y todos. La Agencia Espacial Mexicana recibió un reconocimiento de la Federación Internacional de Astronáutica por sus esfuerzos destacados en el ámbito espacial. Este organismo global, que une a diversos actores del sector, otorga este premio anualmente por contribuciones significativas a la astronáutica y los objetivos espaciales. La distinción resalta los logros de México en los últimos 4 años y refuerza el compromiso del país con el progreso a través de la ingeniería y la tecnología. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó la multa impuesta al partido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, calificándola de ridícula y argumentando que el tribunal cedió a las presiones del PAN al aprobar un proyecto lleno de irregularidades. Vamos a hablar de un tema que la verdad nos tiene muy indignados en el partido, porque siempre hemos pugnado por tener autoridades electorales imparciales y seguimos viendo la influencia de algunos consejeros y algunos magistrados en el tribunal que persisten en esa idea a la cual los convenció, que los metió esta idea en la cabeza Lorenzo Córdoba, de que las autoridades electorales deben ser diferentes en la evaluación de los partidos, darle coba a la derecha y combatir al partido en el gobierno, combatir todas las iniciativas que vengan de Morena y de nuestro presidente. El líder morenista señaló la influencia del PAN a través de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes controlan la unidad de fiscalización del INE, y acusó a este instituto de actuar de manera arbitraria al no presentar pruebas de las supuestas irregularidades. Sí queremos denunciar que las estructuras de Lorenzo Córdoba siguen enquistadas en todo
el aparato del Instituto Nacional Electoral, especialmente en las áreas de fiscalización, que llevan tiempo actuando de manera parcial. La nueva persecución política que se da en estos tiempos, siempre lo hemos dicho, la han disfrazado de fiscalización. Que no se nos olvide que por un tema de fiscalización, aquellas 2 publicaciones en Facebook que el INE valoró que valían 12,000 pesos, fueron suficientes para tirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Mario Delgado también indicó que la unidad de fiscalización vinculada a Córdoba y Murayama cometió irregularidades, como no considerar los deslindes de Morena ni las observaciones de evidencias. No hay cambio en esas áreas, siguen siendo los mismos funcionarios y siguen actuando de manera arbitraria. En diciembre pasada también lo denunciamos. ¿Cómo cambiaron los criterios de fiscalización y de reporte, de informes, de gastos, de ejercicios concluidos y auditados? En el 2022 cambiaron las reglas, no, a finales de 2023, perdón, cambiaron las reglas respecto al ejercicio fiscal de 2021 y 2022, cuando estaban totalmente concluidos, para imponernos multas por más de 80 millones de pesos. Actúen de manera ilegal, pero además lo más grave, con la complicidad de los magistrados del tribunal. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó el informe de 200 días al frente del gobierno de la Ciudad de México, en el que resaltó que se cumplieron en su totalidad los 25 compromisos presentados ante el Congreso local durante el 5º informe de gobierno. Este año se trabajó como nunca en el metro, se abrió la subestación Metro Energía, se entregó el tramo oriente de la nueva línea 1 del metro, comenzaron las obras del tramo poniente de la línea 1 del metro, iniciaron los trabajos de renivelación de la línea 9, hay 10 líneas de las 12 líneas que ya operan exclusivamente con la tarjeta de movilidad integrada. Por otro lado también se inauguró el nuevo puesto de control en el C5, se concluyeron los trabajos de reforzamiento del tramo elevado de la línea 12. Ahorita hablaré un poco más sobre eso. Por otra parte, detallando el tema de la línea 12, hoy puedo anunciarles que el día de ayer concluyeron los trabajos de la obra civil de reforzamiento del tramo elevado de la línea 12. Este tramo elevado tuvo una serie de fases, se concluyeron poco a poco 257 claros, toda la obra que implica columnas, puntales, traves, toda la obra metálica, toda, digamos, la gran obra civil del tramo elevado de la línea 12 está concluida. Para dar continuidad al gobierno con acento social, el mandatario capitalino estableció 13 nuevos compromisos para los siguientes 100 días, entre los que se encuentran la entrega de viviendas a familias damnificadas por el sismo de 2017, el proyecto de regeneración del Parián, la peatonalización de la calle Digna Ochoa y la conclusión de obras de los albergues para población en situación de calle. Además, Martí Batres planteó 5 objetivos en la agenda legislativa. Que tuvimos avance en las 4 líneas estructurales fundamentales: seguridad, gobernabilidad y paz social, bienestar social y reactivación económica. Es decir, que a lo largo del 2023 el gobierno de la ciudad trabajó intensamente para entregarle buenas cuentas a los capitalinos, números negros y resultados que repercuten en bienestar social para todas y todos.
Esta semana comenzaron las actividades de los semilleros creativos en Los Ángeles, California, siendo el semillero Sensontle de Tijuana el primero en viajar fuera de México. Durante el evento, la canciller Alicia Bárcena destacó que el programa es un espacio inclusivo y de expresión de talento para niñas y niños expuestos a violencia o discriminación. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestra transmisión y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. Hoy en México hemos transformado lo que es la educación y la cultura. Hoy los mexicanos hemos visibilizado y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Hoy hay respeto hacia nuestros maestros. Trabajamos por tener más escuelas, trabajamos porque nuestros jóvenes preparados tengan mayor oportunidad. Por amor a Veracruz. Rocío Nale, gobernadora, por la candidatura de Morena. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vázquez. Estamos de nuevo en este programa, tengan para que aprendan en la 4-3B. 4TV. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vázquez. Voy a estar como conductora en Tengan para que aprendan en la 4-3B. No, ya, ahora sí, ya. Mejor anótelo. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vázquez, voy a estar como conductora en Tengan para que aprendan en la 4TV. Tenemos dos equipos que van a ser nuestros participantes. Fuerza Guinda, ¿se gustan presentar? Bueno, mi nombre es Osami Pablo, soy instructor de karate y soy militante de Morena. Muy bien. Yo soy Jorge Fierro, soy maestrante de la UNAM y también soy militante de Morena. Gracias. Y por este lado, mi nombre es Fernando Mendoza y soy asesor en el Congreso de la Ciudad de México, militante de Morena. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Silly, fundador de Morena. Gracias, jóvenes. Empezamos. Es un cuestionario, son preguntas acerca del partido Morena. Ok, empezamos. Van a tocar el botón rojo quien tenga la respuesta primero. ¿Qué evento histórico se conmemora el 18 de marzo? El 18 de marzo es la explosión petrolera. Perfecto. ¿Podríamos hablar algo acerca de la marcha? Inclusive el presidente llamó a estar en el Zócalo para conmemorar lo de la marcha, lo de la expropiación petrolera. La verdad fue una fiesta ahí en el Zócalo, estuvimos ahí presentes, vimos compañeros de todos los estados más del norte del país, que ahí el movimiento antes no tenía representación y ahora es de los estados donde hay más representación del movimiento. O sea, vimos a muchos jóvenes muy felices porque estaban apoyando al presidente. Muy bien, pues sí, lo vemos, hay de todas las edades, pero lo pudimos ver en esta marcha como en las anteriores, los jóvenes son el impulso para este partido. Además creo que el mensaje es muy claro, que los recursos naturales de México nos pertenecen a todas y a todos los mexicanos. Creo que ahorita también el tema del litio es de suma importancia a retomar, ¿no? Y pues vamos a seguir apoyando las iniciativas del presidente. Muy bien, Claudios. Vamos ganando. Viene la segunda pregunta. ¿Cuándo es la elección para gobernador y gobernadora del Estado de México y Coahuila? 5 de junio. Tenemos unos excelentes perfiles en cada estado. En el Estado de México tenemos a la maestra Delfina, que por segunda ocasión va a competir para ahora sí sacar al PRI. En el 2017 nos hicieron fraude ahí el PRI, pero no se dejó de luchar y es momento de sacar al PRI en el Estado de México. Y le voy a pedir aquí a Fernando que nos hable de Coahuila, nuestro candidato ahí. No fue la fecha correcta, sin embargo vamos a darles oportunidad y seguimos. No, pues 10, el primero. ¿Primero? Sí que era el 1 de junio. Tampoco.
no tienen idea, o sea. Es el 4. El 4. Pero si nos haces favor de comentario. La elección pasada pues nos robaron la gobernatura del Estado de México, pero en esa sí se ve todo el ánimo de los municipios, ¿no? De las juventudes, mujeres, hombres que pues ya están hartos de tanto saqueo de su estado. Así es. Creo que es un año muy importante para Morena, para poder tener esa mayoría también en las cámaras, para poder defender esas iniciativas que hace el presidente, porque hemos visto que la oposición ahora sí que está poniendo las trabas, y creo que también eso va a ser un reflejo para poder seguir construyendo la cuarta transformación. Muy bien, jóvenes. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el estadio de béisbol recientemente reinaugurado por el Gobierno de México en Villahermosa, Tabasco? Tres días después. Por favor. Yo no sé. Se llama Centenario, del 27 de febrero. ¿Gustan comentar algo? ¿Saben algo sobre este estadio? Y creo que es importante que se esté apoyando diferentes deportes, ya que lo hemos visto, lo hemos visto en la selección mexicana, ¿no? Que realmente se mueven muchos intereses, y realmente donde se apoya al deporte al 100% se ve reflejado, porque creo que el equipo mexicano en el béisbol tuvo una gran participación y tuvo una gran representación, ¿no? a nivel nacional, ¿no? Porque creo que, si no me imagino, creo que quedó en primer lugar. No, claro que no. Y creo que eso habla muy bien de que los mexicanos somos muy buenos para los deportes. Muy bien. Bueno, pues ya vimos a los participantes. Creo que son jóvenes con noción. Realmente lo dudo. Apoyando al partido que va a ser el ganador. ¿Ok? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué evento histórico se conmemora el 18 de marzo? Híjole. 18 de marzo. Estoy mal informado, ¿eh? ¿Pero qué pasó hace poquito? ¿Te acuerdas qué pasó hace poquito? 18 de marzo. No. Bueno, ahí te va. A, la expropiación petrolera. B, la independencia. O C, la revolución. La revolución. Ay, está difícil. No, me voy por la B, a ver. ¿La B? No. ¡Ay! ¿Cuándo es la elección para gobernador y gobernadora del Estado de México y de Coahuila? ¿Cómo lo puedes decir? No. ¿Y por qué lo voy a repetir? 31 de diciembre. ¿No? Casi. En enero. No. Que están pues perdidos. Bueno, regresamos de la pausa y vamos a continuar. Tenemos los Claudios 1, Fuerza Guinda 0 por el momento. Esto puede empatar. Ok, empezamos. ¿Qué puesto ocupó Genaro García Luna en el gobierno de Vicente Fox? Secretario de Seguridad. Sí, secretario de Seguridad. Pues están muy mal. Director de la Agencia Federal de Investigación. Cierto. Si gustan comentar algo sobre el tema. Sí, pues fue Vicente Fox en su sexenio cuando empezó a pactar con el narco, cuando empezó a olvidarse de los pueblos y de los jóvenes, y fue por eso que le dejó el cargo a su sucesor Felipe Calderón, que Felipe Calderón fue quien le cedió la Secretaría de Seguridad Pública a un narco político, se puede decir. Él fue el que por muchos años estuvieron gobernando, pero gobernaron de la mano del narco. Qué bueno que hoy ya se hizo justicia y está bajo las rejas, porque muchos jóvenes tuvimos miedo de salir a las calles en ese sexenio. Somos de los jóvenes que no podíamos salir a la calle a jugar libremente, como hoy en día muchos compañeros y niños pueden salir a las calles a jugar y a disfrutar de su familia. Sí. Pues efectivamente lo que comenta el compañero es verdad, pero pues por eso estamos aquí organizándonos para impedir que lleguen políticos de ese nivel que solo se enriquecen a partir de, pues, del sufrimiento, ¿no? del pueblo. Muy bien. ¿Algún comentario?
Sí, no, me equivoqué. Era con Fox y no con Calderón, pero en efecto, qué bueno que se hizo justicia. Creo que el hecho de que Andrés Manuel esté en la presidencia ahorita ha facilitado mucho el proceso y pues ya nada más a esperar cuál es la sentencia que le van a dar. A ver cuántos años de cárcel va a tener que pagar Genaro García Luna. Creo que ya, se ha dado un gran paso al momento de juzgar a servidores públicos que han estado en el pasado, que han hecho mal su trabajo, ¿no? Porque sí, creo que se derramó mucha sangre y más de jóvenes, ¿no? Tenemos ese caso de Ayotzinapa, ¿no? Que apenas llegando el presidente, creo que fue el que le dio la prioridad para que pues, los padres, ¿no? Tuvieran una respuesta concreta. Y creo que para mí en lo personal, que se sigan juzgando más pues más funcionarios, ¿no? Que hagan mal su trabajo. Pues sí, la verdad es que nunca lo habíamos visto con anterioridad que un presidente hiciera esto. Pero ahorita, como lo comentan ustedes, jóvenes, somos un gran equipo. No está solo el presidente. Entonces las cosas tienen que cambiar en este país. Y van a cambiar si seguimos así, unidos. Sí, así es. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿En qué año se inauguró la primera etapa del segundo piso del periférico? Si no me equivoco, fue en el 2005, 2006. 2005. Fue una de las obras que el licenciado Andrés Manuel López Obrador implementó en su gobierno, que ayudó a muchos usuarios que ocupan el vehículo, ¿no? Facilitó y redujo sus tiempos en llegar a su trabajo en la zona sur del país, que obviamente nadie volteaba a ver esa zona y el presidente me acuerdo que le metieron una demanda porque iba a construir el segundo piso del periférico y Fox no quería. Si no recuerdo, la demanda fue por el daño a un hospital, pero el pueblo salió a defenderlo. Ahí fue donde Fox quería desaforarlo por hacer el segundo piso y no, lo del hospital me acuerdo mucho, pues el hospital yo estaba muy joven, ¿no? Estaba muy chavito, todavía era un niño, pero me cuentan ahí, ¿no? Los camaradas que fue ahí donde empezó el desafuero hacia el presidente por el segundo piso del periférico. Y luego como lo hizo gratis, pues más, ¿no? O sea, fue un segundo piso, esa parte que él inauguró pues es gratis para todos los ciudadanos. Pues sí. ¿Cuántas sucursales del Banco de Bienestar planea abrir el gobierno de México en este sexenio? Una eternidad más tarde. Si la tenemos, 1400 me parece, 1200 por ahí. Ya lleva un avance como de 900 o 1000 en todos los municipios prioritarios del gobierno de México. ¿Ustedes? Creo que 800. No, 1200. Sí, 1200. Bueno, ahorita se llevan aproximadamente unas 1000, creo, 1100. Pero la planeación es 2744. ¿Sabe? Pero por ahí vamos. Sí, claro. Es que apenas las va construyendo. Ok, la siguiente pregunta. No, perdón, vamos a dar una pausa y en un momento regresamos. ¿A qué puesto ocupó Genaro García Luna en el gobierno de Vicente Fox? Secretario de Seguridad. Vamos a decir que de la Secretaría de Defensa. ¿Secretario de Hacienda? Pues no. Director de la Agencia Nacional de Investigación. Muy bien. Ya, por fin. Hola, estamos de regreso. Vamos a continuar con los Claudios y Fuerza Guinda. ¿Están listos? Ok. ¿En qué país obtuvo la ciudadanía Carlos Salinas de Gortari para evadir la justicia mexicana? España. Perfecto. Algo que comenten al respecto que fue. Pues justo cuando eres muy corrupto, buscas dónde huir, ¿no? Si no tuvieras nada que temer, estuvieras aquí con el pueblo de México como lo hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto que no tiene ni guardias, ¿no? Ni seguridad privada. Él lo cuida a la gente porque la gente lo quiere mucho. Y ese señor, ese presidente hizo mucho daño al pueblo de México, es por eso que buscó exilio ahí en España. Así es. ¿Algo que quieran comentar? No. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta.
¿Cuántos premios internacionales de arquitectura han recibido las obras de mejoramiento urbano de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en lo que va de este gobierno? ¿Cuántos premios? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Se la cedemos. ¿Serían 3? No, sí van más. ¿Eran más? Más, mucho más. Bueno, es que en realidad se han hecho tantas cosas que pues sí, hasta hemos perdido la cuenta, sí. Sí. Son 94. 94. Son 94 que pues ahorita no se nos vienen a la mente todos. Y ahora sí que tengan para que aprendan. Y como pues todo estuvo tan pausado antes que de pronto es una cifra inimaginable, pero son 94 premios. Me faltaron 91. La siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el procedimiento de elección por sorteo con el que se eligieron las y los nuevos consejeros del INE? Insaculación. Perfecto. Muy bien, Fuerza Águila. No, claro que no. Muy bien. Por fin no. ¿Quieren comentar algo sobre todo este revoloteo que ha venido sucediendo? Hubo una cerrazón en la Cámara de Diputados, lo que ocasionó que cada quien buscara los intereses particulares en lugar de buscar los perfiles que se adecuaban perfectamente para la función que se requiere, que es muy importante, poner orden, ser un juez del ámbito electoral. Y bueno, afortunadamente los 4 consejeros nuevos parece que tienen un buen perfil. Yo creo que la consejera Tadei hará un excelente papel como presidenta. Pues sí, llegamos al final. Si quieren comentar algo sobre lo que está sucediendo hoy en el país, que es algo muy conmovedor para todos, porque es el único presidente que ha hecho esto. Bueno, a mí me gustaría mencionar que el presidente López Obrador ha iniciado ya va con un gran avance en términos del cambio que se propuso con la Cuarta Transformación, con este plan alternativo de nación que surgió desde 2017-2018, donde involucró a amplios sectores de la población. Y bueno, a mí, desde mi punto de vista, el gran éxito que ha tenido es que luego vas con la gente a la calle y le preguntas, oiga, ¿sabe usted que gracias a López Obrador ya tiene, por ejemplo, la pensión de adultos mayores? Y ya los adultos mayores dicen, no, la pensión la tengo porque es un derecho mío. Y ese es el gran mérito que tiene Andrés Manuel frente a toda la población. Ya para finalizar, agradecer el espacio. La verdad es que este tipo de ejercicios se deben hacer seguido porque nos llena de cultura y de sabiduría. No sabíamos que había tantas obras con premios internacionales. Antes, el presidente dijo que iba a trabajar como si estuviera gobernando 12 años y lo está haciendo. O sea, sigue gobernando como si fueran más de 6 años. O sea, la verdad lo vamos a extrañar mucho, no queremos que se vaya, pero él ya lo dijo que quiere pasar a la historia como uno de los mejores presidentes y lo va a hacer. Hoy salió una encuesta, sigue con la aprobación del 63% en el país, ¿no? Entonces tenemos que estar orgullosos de tener un presidente, pues a nivel mundial es un líder. Y aquí en México vamos a seguir apoyándolo. Él quiere mucho a las juventudes y vamos aquí a estar al pie del cañón para defenderlo. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, y que la juventud sea nuestro impulso para que sigamos todo México adelante, del lado del presidente y Morena también por delante. ¿Ok? Bueno, pues ya perdieron. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya perdieron, pero creo que viene. Exacto. Sacamos un punto. Sí, nos quedamos 3-1. 3-1, entonces pues un pequeño castillito. Muy bien. ¿Qué les parece un spot de nuestro aeropuerto AIFA? Muy bien. Adelante. Pues bueno, queremos hacer la cordial invitación a que asistan y conozcan al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Creo que su infraestructura está muy bien hecha. Creo que es a nivel mundial muy reconocida, ¿no? Los vuelos muy económicos, ¿no? Muy baratos. Entonces los esperamos ahí en el municipio de Tecámac.
Sí, los invitamos, ya saben, hasta Luisito Comunica viaja en el AIFA, así que no hay pretexto para que alguien no quiera ir. Está ya a media hora con la nueva vía que acaban de aperturar, los vuelos son más baratos, el TUA es más barato, hay que aprovecharlo. Muy bien, gracias, pues ya escucharon, ¿eh? Y no es comercial, pero en serio, nuestro presidente hasta en eso supo algo que hacer, para todos, porque ya no viaja nada más la gente que tiene dinero. Hay vuelos hasta de 100 pesos a Cancún. Y si ya se reúnen entre más personas, un taxi o hay transporte para que lleguemos, así estuviésemos 5 horas ahí, ¿no? O no sé. Así que sigamos apoyando a nuestro presidente y juntos con Morena en la 4. Bueno, adiós. Hace 9 años dimos un paso más en esta historia de esperanza con el pueblo como protagonista. Un 9 de julio de 2014, Morena recibía su registro como partido político, consolidando años de lucha de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, junto a nuestro dirigente Mario Delgado, el movimiento crece y se fortalece en todo el país. En 23 de 32 estados la transformación ya es realidad y se siente la unidad y movilización rumbo al 2024. Morena defiende el humanismo mexicano que pone primero el bienestar del pueblo. Morena es la esperanza de México.